Hola, ¿me invocaste? ¿Tu hadita del miedo? Te va a contar una verdad oculta. Olvida las alas iridiscentes, el polvo de estrellas y los deseos concedidos que te contaron los cuentos infantiles. Olvida Campanita y a las hadas madrinas, porque lo que Hollywood y los libros para niños te han enseñado sobre estos seres es una mentira, una máscara dulce para ocultar una verdad que heló la sangre de nuestros ancestros durante siglos. En las brumas de Escocia las llamaban el pueblo de la paz, pero no por su naturaleza amable, sino porque pronunciar su verdadero nombre, el Cide, podía ser una invitación a la desgracia. En Irlanda, la sabiduría popular dictaba que era mejor evitar su mirada, no aceptar sus regalos y bajo ninguna circunstancia entrar en sus dominios. Hoy, vamos a abrir un portal a ese mundo olvidado. Vamos a desenterrar el auténtico origen de estos seres, sus verdaderas intenciones y el escalofriante propósito de los anillos de hadas. Te revelaré por qué aparecen, qué sucede cuando cruzas esa línea invisible, cómo protegerte de su engaño y lo más crucial de todo, por qué confiar en una de ellas podría ser el último error que cometerías en tu vida. ¿Estás listo para ver lo que Disney nunca te contó? Porque una vez que lo sepas, el bosque ya no será el mismo. Para entender a las hadas, debemos viajar en el tiempo. Mucho antes de que la era victoriana las redujera a seres diminutos con alas de mariposa. En el siglo XVII, un clérigo escocés, el reverendo Robert Kirk, escribió una obra fascinante de Secret Commonwealth of Elves, Fauns and Fairies. No era un libro de cuentos de hadas, era un informe de campo, un tratado etnográfico sobre lo que él consideraba una raza paralela a la humanidad. Kirk afirmaba que estos seres, a quienes llamaba Cide, eran criaturas de naturaleza intermedia, entre el hombre y el ángel, con cuerpos elementales e inmateriales. Pero la raíz de su leyenda es aún más profunda. Para los antiguos celtas, el Cide no eran pequeñas hadas, eran los Tuatha de Danann, los pueblos de la diosa Danu, una raza divina y poderosa que gobernó Irlanda en la antigüedad. Tras perder una guerra mítica contra los Mills, los ancestros de los irlandeses no desaparecieron, se retiraron. Se ocultaron en el Otherworld, en el más allá, en las colinas huecas y en los lugares salvajes. ¿Por qué esta drástica transformación en su imagen? Hay una razón sociocultural y casi política. La era victoriana, con su énfasis en la moralidad y la inocencia infantil, necesitaba cuentos que no aterraran, sino que instruyeran. Reducir a estos seres poderosos a pequeñas criaturas inofensivas fue una forma de control narrativo, de domesticar lo indomable. Se eliminó el miedo, pero se perdió la verdad. Pero aquí está el primer secreto que Disney nunca te contó. Ellos no se hicieron pequeños, ni desaparecieron. Siguen aquí, y su propósito es mucho más complejo y, francamente, más inquietante que simplemente cuidar flores o conceder deseos. Han observado la humanidad durante milenios y tienen sus propias reglas, su propia moralidad o la ausencia de ella. Si el Cide no son los duendes de jardín, entonces ¿qué son? Podríamos definirlos como los inmunólogos de la Tierra. Su propósito primordial es el equilibrio, no de la humanidad, sino del ecosistema planetario. Son los guardianes primordiales, pero un tipo de guardián que no comparte nuestra compasión, ni nuestra moralidad, ni nuestro sentido de lo bueno o malo. Para ellos, un árbol talado o una especie extinta es un desequilibrio que debe ser corregido, a veces a costa de quienes lo provocaron. Aparecen en los lugares liminales, donde el río se divide, donde el bosque se vuelve denso y laberíntico, donde la niebla toca la montaña, donde la tierra se encuentra con el agua o el cielo. ¿Por qué ahí? ¿Por qué ahí? Porque son puntos de anclaje, lugares donde el tejido entre nuestras realidades es más delgado. Científicamente, muchos asocian estos lugares con fuertes campos electromagnéticos anómalos, vibraciones que nuestra tecnología apenas empieza a entender. Pero para los antiguos era simple, allí es donde ellas entran y salen, y a veces donde ellas se esperan. Pero hay un propósito más siniestro. Para algunos folcloristas, las hadas no solo cuidan, también cazan. No carne, no tesoros materiales,
cazan experiencias en emociones y a veces su presa más valiosa es el tiempo. El concepto del tiempo robado no es una metáfora. Para el CIDE, que existen en una frecuencia distinta donde el tiempo no es lineal, nuestras vidas lineales son una curiosidad. Pueden jugar con él, acelerarlo, detenerlo o incluso robarlo sin que lo percibas. ¿Te has preguntado por qué a veces pierdes horas en el bosque sin explicación? Quizás no fue tu culpa. Si caminas por un prado o un bosque y te topas con un círculo perfectamente delineado de hongos, detente. Observa, pero bajo ninguna circunstancia lo pise. La ciencia lo llamará Morasmies oriens, una formación natural del micelio subterráneo, pero la sabiduría ancestral lo llama una puerta de salida, o, más precisamente, una trampa. Se dice que estos anillos son los vestigios de sus danzas nocturnes, los portales que abren entre su mundo y el nuestro. Si te atreves a entrar en uno, las consecuencias varían según la leyenda, pero todas son terribles. En algunas tradiciones, serás arrastrado a un baile frenético, una fiesta interminable que dura lo que parecen segundos para ti, pero que en el mundo real se traduce en décadas o incluso siglos. Imagina salir del círculo, agotado pero ileso, pensando que solo pasaron unos minutos o una noche, y regresar a tu casa para encontrarla en ruinas. Tus seres queridos son solo polvo en la historia. Tu tiempo ha sido robado, tu vida borrada. Pero hay algo aún peor que la pérdida del tiempo. Algo que ocurre dentro del anillo y que la mayoría de los libros para niños omiten deliberadamente en la pérdida del alma. Algunos folcloristas sugieren que lo que entra no siempre es lo que sale. Si por error te encuentras en su territorio, o si sientes su presencia, hay reglas antiguas de etiqueta y protección que podrían salvarte. No son supersticiones, son códigos de supervivencia forjados en el miedo y la experiencia de siglos. Nunca digas gracias para el CIDE. El agradecimiento es una confesión de deuda. Te colocas en una posición vulnerable, dándoles permiso para cobrar esa deuda de formas que ni siquiera puedes imaginar. Es mejor decir acepto tu regalo o qué amable de tu parte, nunca un gracias rotundo. El hierro frío es su kriptonita. Se dice que el hierro, un material de la civilización humana, es un veneno para su esencia etérea. Una herradura vieja, un cuchillo de hierro, incluso un alfiler, puede actuar como una barrera poderosa. Su toque los quema, los debilita. La ropa al revés Anun. Truco ancestral para confundir su hechizo y encontrar el camino de vuelta a casa si te has perdido en sus dominios. Darle la vuelta a una prenda te convierte en un no humano temporalmente, invisibilizándote a su mirada. Ofrendas con cuidado a veces, dejar un pequeño tazón de leche fresca, miel o pan es una ofrenda para mantener la paz, pero no esperes nada a cambio. Y nunca dejes sal o avena, ya que pueden ser vistas como un insulto o una trampa. ¿Por qué tanto cuidado? Porque para un hada, un humano es como un juguete curioso. Pueden ser generosas, sí, pero su generosidad siempre viene con un hilo invisible, una obligación que te arrastra inexorablemente a su mundo. Recuerda la distinción: a la corte Silly puede ser benevolente y buscar el bien de los humanos, pero la corte Ancili es maliciosa y busca causar daño por diversión o pura crueldad, y a menudo es imposible saber a cuál te enfrentas. Entonces, después de todo esto, llegamos a la pregunta crucial. ¿Son de fiar las hadas? No comparten nuestra compasión, nuestra moral, ni nuestra lógica. Son como el fuego, pueden brindarte calor y luz en una noche fría, pero si te acercas demasiado, te consumirán sin parpadear, sin sentir odio ni remordimiento. Su sistema ético se basa en una reciprocidad extrema y una etiqueta implacable. Confiar en un hada es aceptar un contrato donde tú no conoces las cláusulas más importantes. Siempre cumplirán su palabra, sí, pero usarán cualquier ambigüedad en tu lenguaje, cualquier deseo formulado a la ligera para atraparte en un bucle de deudas o engaños. La próxima vez que veas un anillo de hongos, sientas una risa extraña en el viento del bosque o pierdas algo en un lugar imposible, no busques la magia ni la fantasía. Recuerda la verdad: anda media vuelta y camina en dirección contraria.
porque en el mundo del CIDE, la curiosidad no mató al gato, lo hizo desaparecer para siempre. ¿Aún te gustan las hadas? Recuerda que si activas la campanita, tu hadita del miedo vendrá a asustar.